Como siempre es un gusto en saludarte. En esta oportunidad te presento un nuevo video en la que te voy a mostrar cómo calcular el perímetro y el área de una determinada figura en función a sus vértices. En esta oportunidad he elegido como ejemplo la figura del triángulo y para ello te voy a mostrar o presentar el ejemplo que he elegido para poder mostrarte cómo se realizan dichos cálculos. Pasemos entonces a la explicación. La pregunta dice, dado los siguientes puntos, A con coordenadas 7,2, B con coordenadas 5,4 y C con coordenadas menos 2,1, se pide determinar, inciso A, el perímetro formado por dicha figura, inciso B, el área formada por dicha figura. Bien, cuando a mí me den puntos ubicados en un plano cartesiano y me pidan calcular el perímetro, entonces inmediatamente lo que vendrá a mi mente es que el perímetro, por concepto, es la suma del contorno que forma a la figura geométrica que yo voy a analizar. Si yo vengo a mi plano cartesiano y ubico el punto A, ubico el punto B y ubico el punto C con sus respectivas coordenadas y uno los puntos a través de líneas para formar la figura, que en este caso es un triángulo, me doy cuenta entonces de que para calcular el perímetro necesitaré saber cuánto es esta distancia, cuánto es esta distancia y cuánto es esta distancia. Y es ahí donde va a entrar la importancia de la distancia entre puntos, ya que como tengo puntos como datos, mediante ese método me puedo estar salvando con respecto al cálculo del perímetro de esta figura geométrica. Por lo tanto, por lógica, el perímetro va a ser la suma de esta distancia de A a B más la suma de la distancia de B a C más la suma de la distancia de A a C. ¿Y cómo vamos a conseguir esas distancias? Pues como tenemos puntos, a través de la distancia entre puntos. Perfecto. Por lo tanto, voy a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia del punto A al punto B. La fórmula ya es conocida por el anterior video, y entonces como voy a ocupar el punto A y el punto B, este va a ser, para efectos de cálculo, x1, y1, x2, y2. Por lo tanto, voy a reemplazar mis datos correspondientes en la fórmula. Por ejemplo, x2 vale 5, x1 vale 7, y2 vale 4 y y1 vale 2. Te vuelvo a repetir, esos datos ya me los van a dar, los tendré a mi disposición. Simplemente es reemplazar la fórmula. Y una vez que la fórmula esté reemplazada, ahora hace el trabajo la calculadora. Así que 5 menos 7 es menos 2, y 4 menos 2 es 2, menos 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, y eso me da raíz de 8, la cual, haciendo un cálculo en mi calculadora, eso me da a lo equivalente a 2,83 centímetros. Lo que quiere decir que la distancia del punto A al punto B tiene 2,8 centímetros de distancia. Perfecto. ¿Cómo voy a calcular las otras distancias? Pues aplicando la misma fórmula, solo que utilizando los puntos respectivos a la distancia que quiero calcular. En este caso, por ejemplo, ahora quiero calcular la distancia del punto A al punto C. Punto A al punto C. Entonces, por lógica, voy a ocupar el punto A y el punto C. x1, y1, x2, y2. Si voy a reemplazar la fórmula, entonces aquí tengo los resultados de reemplazar la fórmula, que como te vuelvo a repetir, estos datos ya están planteados o ya vienen designados en el ejercicio. Y entonces aquí voy a hacer operaciones aritméticas. Menos 2 menos 7 es menos 9 elevado al cuadrado, y 1 menos 2 es menos 1 elevado al cuadrado. Así que menos 9 al cuadrado es 81, y menos 1 al cuadrado es 1, y 81 más 1 es 82, y efectuando ese cálculo en la calculadora tenemos una respuesta de 9,06 centímetros.
lo que significa de que la distancia del punto A al punto C, esta que ves acá, tiene una longitud de 9,06 centímetros. Finalmente puedo calcular la distancia que me falta, que es la distancia del punto B al punto C, el cual voy a aplicar con la misma fórmula, en donde voy a ocupar el punto B y el punto C por lógica, x1, y1, x2, y2. Con esos datos me vengo a la misma fórmula del teorema de Pitágoras, que es la que me está colaborando para calcular las distancias, y entonces reemplazo donde es pertinente y hago cálculos aritméticos. Menos 2 menos 5 es menos 7 elevado al cuadrado, y 1 menos 4 es menos 3 elevado al cuadrado. Menos 7 al cuadrado es 49, menos 3 al cuadrado es 9, 49 más 9 es 58, y la raíz de 58 es 7,62 centímetros. Por lo tanto, esta distancia de acá, el punto B al punto C, tiene una longitud de 7,62 centímetros. Por lo tanto, ¿para qué nos sirvió aplicar el teorema de Pitágoras? En este caso, ¿para qué me sirvió aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia entre puntos? Bueno, que ahora ya tengo el valor de todo el contorno o de todas las líneas que forman el contorno de la figura, y por concepto, para calcular el perímetro, simplemente debo sumar esas distancias. Por lo tanto, por lógica matemática, el perímetro del triángulo va a ser igual a la distancia del punto A al punto B, más la distancia del punto A al punto C, más la distancia del punto B al punto C, en la cual reemplazo mis datos que he calculado cuando he ido haciendo los cálculos de distancias, y haciendo una suma común y corriente llegamos a la conclusión de que esta figura geométrica, que es un triángulo, tiene un perímetro igual a 19,51 centímetros. Eso vendría a ser en función o respecto al perímetro. Pero también nos han pedido el área. Y entonces, ¿cómo voy a calcular el área de una figura geométrica en función a sus vértices? Bien, aquí te presento una fórmula que en forma general me va a permitir calcular el área de cualquier figura geométrica o de cualquier polígono a la que yo tenga como datos sus vértices. En este caso la fórmula, al tratarse de un triángulo, va a ser el producto de un medio, de donde un medio, recordemos que la fórmula del área de un triángulo es base por altura dividido entre 2, y si yo factorizo ahí el escalar numérico, vendría a ser lo mismo de que un medio por la base sobre la altura, ¿no es cierto? Y acá lo que nosotros colocamos son las coordenadas que nos han dado. Note por favor de que la fórmula comienza con el primer punto y termina también con el primer punto. Y eso es lógico porque si nosotros vamos a calcular el área de esta figura, si yo parto de aquí, del punto A, y tomo en cuenta el punto B, y tomo en cuenta el punto C, obviamente para cerrar la gráfica, porque el área es todo lo de adentro, para cerrar la gráfica tendré que volver otra vez al punto inicial. Y es por eso de que la fórmula comienza en el punto A y termina en el punto A para garantizar de que estamos encerrando el triángulo y por ende estamos calculando el área. Entonces, simplemente lo que yo debo hacer acá es reemplazar los valores que me dio el problema, el punto A, el punto B, el punto C, y debo copiar otra vez el punto A. Por lo tanto, el punto A tiene coordenadas 7,2, el punto B 5,4 y el punto C menos 2,1. Para cerrar la figura, vuelvo a repetir el primer punto en la parte de abajo. Ahora, de ahí para adelante, ¿qué hacemos? Debemos calcular el producto de las diagonales principales que se encuentran representadas por estas flechas negras, y debemos restar con las diagonales secundarias que se encuentran representadas por estas líneas rojas. Por lo tanto, lo que yo hago es decir lo siguiente: el área de la figura va a ser igual a un medio, abro corchete y abro otro corchete, porque ahí voy a colocar todos los productos de las diagonales principales. Es decir,
7 por 4, más 5 por 1, más menos 2 por 2. Cierro el corchete y ahí tengo todas las respuestas de las diagonales principales. Cuando ustedes vayan a calcular las diagonales secundarias, siempre al medio, pero siempre van a colocar el signo menos. Repito, cuando vayan a calcular las diagonales secundarias, al medio siempre se pone un signo de resta. Y proceden a calcular de la misma manera que hicieron con las diagonales principales. Es decir, 5 por 2, que es lo que ves acá, menos 2 por 4, que es lo que ves acá, y 7 por 1, que es lo que ves acá. Fíjense que es sumamente fácil poder calcular el área de una figura geométrica conociendo sus vértices. Por ende, de aquí para adelante, quien va a trabajar en la calculadora, así que tendré un medio de 7 por 4, 28, 5 por 1, 5, menos 2 por 2, menos 4, menos 5 por 2, 10, menos 2 por 4 es menos 8, y menos por más es menos, y 7 por 1 es 7. Perfecto. Realizando aquí operaciones en la calculadora de todo lo que está dentro del corchete, o sea, sumando 28 más 5 y quitándole 4, luego quitándole 10 porque menos por más es menos, luego sumándole 8 porque recuerden que este signo va a cambiar a los signos que están adentro, y luego restándole 7, todo eso multiplicado por 1 dividido entre 2 me va a dar el área, que en este caso es 10 centímetros cuadrados. Lo que significa de que el área de este triángulo que hemos graficado aquí, toda esta parte de adentro, tiene una longitud o dimensión de 10 centímetros cuadrados. Perfecto. Entonces, de esa manera, nosotros ya hemos calculado el perímetro y el área de dicha figura geométrica. Bien, lo que voy a hacer ahora es, como siempre, dejarte en la parte final del video algunos ejercicios de práctica, que son los que usted ve acá, para que usted pueda afianzar sus conocimientos y aplicar lo que ha aprendido en este video. Aquí te dejo una serie de ejercicios en la que te doy 3 puntos o 3 vértices, las cuales van a formar un triángulo, y lo que te vamos a pedir es que tú calcules el perímetro y el área del triángulo para cada situación que se presenta acá. Obviamente acompañada con un gráfico, porque siempre debemos graficar para poder entender mejor lo que estamos calculando. Bien, damas y caballeros, como siempre, agradecerte por tu atención y espero de que este video sea de tu ayuda para que puedas entender el cálculo del perímetro y del área de una figura geométrica en función a sus vértices. Como siempre, agradecerte por tu atención y desearte que tengas un excelente día.